Hola, bienvenidos a una nueva Odisea Submarina. Soy Débora Mabaires. Me escapé de las redes para invitarte a recorrer el mar de la información. Hoy me gustaría mostrarte un lugar de nuestra historia donde alguna vez, en medio del espanto, el sol brilló, porque nos quieren convencer a nosotros y a nuestros hijos de que nuestro mejor pasado era ese en el que 100 tipos eran multimillonarios y el resto era pobre o esclavo. Me gustaría que le demos una mirada a esa Argentina perdida, en la que tuvo que aparecer una fuerza revolucionaria para inventar una clase media y así darnos la esperanza del ascenso social, el tener un hospital si te enfermas en lugar de que te tiren en una zanja y te desahucien. Quiero llevarte a recorrerla porque a esa Argentina nos quieren llevar hoy. Y no podemos hablar de esto sin hablar del hombre que lo cambió todo, Juan Vialet Massé. El médico catalán, nacionalizado argentino, puso negro sobre blanco y el 30 de abril de 1904 presentó su trabajo titulado Informe detallado sobre las condiciones del trabajo y de la población obrera en general y en particular en el interior de la Argentina. El pedido había sido encargado el 21 de enero de ese año por el ministro del Interior de Julio Argentino Roca, Joaquín Víctor González, el famoso Joaquín V. González que todos nombran pero nadie sabe muy bien quién es. En el siglo pasado, sin internet, sin teléfonos móviles, Vialet Massé recorrió la Argentina, escribió, analizó, hizo gráficos y terminó el trabajo en 3 meses. El DNU 70, con el que hoy nos asfixian y saquean, lleva 5 meses en los despachos de los legisladores y jueces dando vueltas. ¡Qué diferencia!, ¿no? Vialet Massé dividió el trabajo en 3 tomos de 400 páginas cada uno, donde detalla no solo la situación de los trabajadores y su desempeño laboral, sino que estudia además las industrias y sus posibilidades para el desarrollo ulterior del país. Aconsejó la realización de obras públicas y cuando señaló abusos, refirió a la legislación para denunciarlos y a cuál debería existir para evitarlos. Vialet Massé dijo que el peón de campo era un esclavo, no tenía ni el más mínimo derecho a la seguridad del trabajo o a la continuidad del mismo. Los bajos salarios mantenían al trabajador rural en total estado de dependencia e indefensión, ya que a través de las deudas se lo sometía económicamente y a través de los maltratos físicos por parte de los capataces se lo sometía físicamente. Por supuesto, Vialet Massé fue acusado de socialista, que por entonces equivalía al mote de comunista con el que defenestran desde hace un siglo a cualquiera que esboce una crítica al sistema liberal de opresión y saqueo. Gracias a este informe y a sus detalles sobre la situación de los trabajadores en todo el país en las diferentes industrias y empresas, nace la Ley Nacional del Trabajo, que fue presentada por Joaquín Víctor González y que dio albergue a los derechos laborales básicos, tan básicos como la limitación de la jornada del trabajo, es decir, terminar con el trabajo a destajo, el preaviso de despido o de cese de contratación con un mes de antelación, algo que hoy vemos que los que alaban a Roca no cumplen y te despiden de un día para el otro con un mensaje de WhatsApp. Desarrolló el concepto de accidente de trabajo y la reglamentación del trabajo marcando aquellas tareas que eran insalubres o peligrosas. Por ejemplo, limitando el peso de las bolsas de cereales para la estiba. Aunque te parezca mentira, había niños acarreando las pesadas bolsas de granos en los puertos para que los terratenientes exporten. Unos años antes del informe de Vialet Massé, el 26 de marzo de 1892, el periódico alemán Vorwärts, que se editaba en Buenos Aires, describe: la fábrica argentina de alpargatas emplea a 510 obreros, de los cuales 460 son mujeres y niñas. El trabajo empieza a las 6 de la mañana y dura hasta las 6 de la tarde, interrumpido por 1 hora y media al mediodía.
El trabajo se hace a destajo. Un trabajador aplicado puede ganar la enorme suma de 10 pesos papel por semana. En cambio, las niñas, solo 6 pesos. Por día se producen 12.000 pares de alpargatas. Es decir, que en la Argentina no solo hay grandes establecimientos industriales, igual que en Europa, sino también tenemos aquí, unido a ello, la más grande explotación del trabajo de mujeres y niños. Como verás, la Argentina pujante que te describen los liberales no incluía a todos, y por mucho tiempo no los incluyó. A pesar de la Ley Nacional de Trabajo, mi abuela en 1924 trabajaba en una fábrica de calzado en peores condiciones que las que denunciaba el periódico alemán 30 años antes. Hoy, un siglo y medio después, tenemos en el Congreso de la Nación, que ya poco tiene de honorable, al diputado Alberto Tiburcio Venegas Lynch López Lecube, patrón Costas, proponiendo que dejes de mandar tus hijos a la escuela y los pongas a trabajar en esas mismas condiciones. Son los mismos de ayer, de hoy y de siempre, queriendo mantener la ignorancia y la esclavitud que tan ricos los han hecho. La oligarquía dejó que la ley de trabajo propuesta por Joaquín B. González se aprobara, pero contraatacó y aprobó también la ley de residencia, por la que podían expulsar a cualquier extranjero que reclamara sus derechos laborales. Así, mientras promovían la inmigración europea, con esta ley se expulsaba para siempre del país al obrero extranjero tildado de revolucionario. Pero con un detalle: dividían a la familia. Aquí quedaban su mujer y sus hijos sin ningún tipo de sustento. Y vos te preguntarás, ¿por qué no se iban? Porque no tenían la plata para el pasaje. La ley de residencia se mantuvo en el tiempo y recién fue derogada en 1958 durante el gobierno de Frondizi, que la terminó reemplazando 2 años más tarde por el Plan Conintes, con el que torturaban y mataban a los que protestaban reclamando derechos laborales. Como ves, cambian las formas, pero el modelo se mantiene. La irrupción del peronismo en 1945 logró no solo hacer cumplir la Ley Nacional de Trabajo, sino también la de proteger a los ancianos, las mujeres y los niños. El 24 de febrero de 1947, el general Juan Domingo Perón, en un acto organizado por la CGT en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, proclamó los derechos del trabajador: derecho al trabajo, a una justa distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Estos derechos luego fueron formalizados a través de un decreto el 7 de marzo de 1947 bajo el número 4865. Más tarde fueron incorporados en el artículo 37 de la Constitución de la Nación Argentina, sancionada por la Convención Constituyente el 11 de marzo de 1949. Claro que en 1955 derogaron esa Constitución y volvieron a implantar la anterior. Durante su gobierno se crearon los tribunales de trabajo, el Estatuto del Peón Rural, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales, el establecimiento del seguro social obligatorio, la fijación de mejoras salariales, el establecimiento del aguinaldo y las vacaciones anuales pagas para todos los trabajadores, la indemnización por accidentes laborales y la jornada de trabajo de 8 horas diarias. Aún así, con todas estas mejoras, quedaba una inmensa mayoría de mujeres y niños desguarnecidos, sobre todo los ancianos. Así que el 28 de agosto de 1948, desde el Ministerio de Trabajo, María Eva Duarte de Perón, Evita, anunció el Decálogo de la Ancianidad, que comprendía derechos de asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral,
esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto para todos los ancianos, derechos que fueron incorporados en la Constitución de 1949. Desde la Fundación Eva Perón se construyeron hogares de ancianos y se obtuvo la sanción de la ley que otorgaba una pensión a los mayores de 60 años, porque con las condiciones laborales que ya había descrito Vialet Macé, y que como vimos continuaron, si llegabas vivo a los 60 años ya no estabas en condiciones de seguir trabajando. Qué parecido a lo que sucede hoy, ¿no? Que después de los 40 años ya sos viejo, entonces quedás al margen del mercado laboral, te sobreexplotan en trabajos donde te precarizan hasta convertirte en polvo, y como estás precarizado, no vas a tener los años de aporte para jubilarte. Ahora el gobierno de los mismos de siempre propone eliminar la moratoria que te hubiera permitido jubilarte. Como en el juego de la oca, te toca volver al siglo XIX. ¿Cuántos millones de argentinos quedaremos a la intemperie gracias a esta nueva oleada de crapulencia y abyección que es aplaudida desde los medios de manipulación masiva? En aquellos años estaba bien visto que la gente de bien apareciera en las páginas de sociales de los diarios para posicionarse en la comunidad y dejar claro quién era el que tenía la batuta. Entonces crearon las sociedades de beneficencia, a fin de quitarle a la Iglesia el monopolio de la limosna. Eran organizaciones laicas gestionadas por mujeres pertenecientes a las élites sociales, esposas, madres, hermanas e hijas de los hombres de la época. Algo así como las fundaciones con las que lavan dinero hoy. Por ejemplo, la esposa de Nicolás Avellaneda, Carmen, estableció en la calle Auscuénaga 1630 de la capital las Damas de la Misericordia, en la que se cobijaba a algunas mujeres ancianas. Fíjate qué curioso. Con la ley de inmigración de su marido venían las jóvenes europeas. Con la ley de residencia de Roca se expulsaba a los hombres, sea padre o esposo, dejándolas desamparadas y siendo víctimas de la más brutal explotación. Las damas de beneficencia, entonces, acogían a algunas cuando llegaban ancianas y las usaban como excusa para sus recaudaciones. Las que no eran ancianas tenían además otro problema. Tenían hijos. Hijos que quedaban en la calle mientras la madre trabajaba como podía y de lo que podía. Entonces, a las damas de beneficencia se les ocurrió crear escuela hogares, edificios grandes, austeros, que tenían las ventanas con vidrios opacos para que los niños internados no pudieran ver para afuera ni ser vistos desde afuera. Allí vivían recluidos, vestidos con delantales grises, con sus cabezas rapadas, y eran despersonalizados al punto en que no eran llamados por su nombre sino por el número cosido a su ropa. Se los entrenaba para el trabajo o los talleres, ya sean mecánicos, herreros, carpinteros o de sastrería, y a las niñas como modistas, tejedoras, bordadoras y mucamas. Mano de obra barata entrenada por los propios esclavistas para que no se retoguen a futuro. Ninguno de estos niños podía salir jamás a la calle, excepto los varones que durante 15 días de diciembre salían con una alcancía para recolectar dinero para la sociedad de beneficencia. Los empleados eran explotados igual que los niños. Según un informe del Congreso del año 1939, algunos empleados de la sociedad de beneficencia trabajaron entre 12 y 14 horas diarias, con un solo día de descanso cada 10 o 15 días. Algunos ni siquiera habían tenido un día libre. Ganaban entre el 40 y el 60% del sueldo mínimo de la época. El mismo informe da cuenta de que el 95% de los fondos recaudados por la sociedad de beneficencia se usaban para pagarle los salarios a las damas de la caridad. Solo un 5% se destinó a mantener las obras. Esta era la realidad argentina, hasta que llegó ella, María Eva Duarte de Perón, Evita, que ante este panorama eliminó a la sociedad de beneficencia y con su fundación
organizó la construcción de 20 hogares escuelas en todo el país entre 1948 y 1955. Los niños asistían a las escuelas públicas y cada uno mantenía los lazos con su familia siempre que fuera posible. El cerco que rodeaba los edificios de estos hogares escuelas nunca tenía más de 1 metro de alto. Los edificios, monumentales, de estilo californiano, eran amplios y bien iluminados, con techos de tejas rojas, muros blancos, jardines verdes. El decorado interior era de la más alta calidad. Había mármol, mosaicos, camas de roble, manteles alegres y jardines con abundancias de flores, murales pintados, libros y juguetes. La fundación estableció una escala de prioridades para ser admitido. Eran niños abandonados o huérfanos, en situación de pobreza aguda, una vida familiar irregular o separación de los padres, ambiente insalubre, padres discapacitados. El Estado los abrazaba. Los chicos pasaban los fines de semana y los días de fiesta con su familia. Si no tenían padres o no podían volver a su casa por cualquier razón, se les buscaba un tutor. Médicos, enfermeras, odontólogos y nutricionistas se encargaban de la salud de los niños y del personal del hogar. Todos los niños recibían ropa, zapatos, libros, útiles y guardapolvos para la escuela. Se habían acabado los guardapolvos grises estigmatizantes. Los niños elegían su ropa. No se les rapaba la cabeza ni se les obligaba a mendigar en Navidad. Junto a los hogares escuela, se crearon también la ciudad infantil y la ciudad estudiantil para los adolescentes. Estaban en 4 manzanas, Echeverría, Ramsay, Dragones y Blanco Encalada, en pleno barrio de Belgrano. Los estudiantes que cursaban estudios normales, comerciales, industriales o iban a la facultad de ingeniería, de derecho o de medicina, se trasladaban en micros de la fundación. Dentro de la ciudad había réplicas exactas de los salones de la Casa Rosada. Los estudiantes elegían un presidente, ministros y diplomáticos que ofrecían críticas y comentarios sobre el funcionamiento o sobre el reglamento de la ciudad. Formaban un cogobierno docente estudiantil. Los estudiantes debían atender personalmente el arreglo y ordenamiento de los dormitorios, obteniendo así un puntaje. La continuidad y la admisión para un nuevo período en la ciudad estudiantil se basaba en la jerarquía de las notas obtenidas en todo sentido, tanto en conducta y aplicación dentro como fuera de la ciudad. De esta manera se formaban ciudadanos. La fundación les proporcionaba todo lo que necesitaban, pero ellos mismos tenían que lustrar sus zapatos, planchar su ropa y servirse en el comedor. Los clubes de la ciudad ocupaban 2 cuadras y los alumnos tenían derecho de ser miembros de un club de gimnasia y 2 clubes de deportes. Podían elegir entre calistenia, esgrima, boxeo, natación, que tenía piscinas con trampolín para saltos ornamentales, waterpolo, fútbol, básquet o atletismo. Tenían consultorios para la atención médica y odontológica, un estadio, peluquería, vestuarios y el bar de los atletas, donde se servía la copa de leche. Después del golpe de Estado de 1955, los militares echaron a los estudiantes y los edificios fueron convertidos en centros de detención para los exfuncionarios del gobierno constitucional detenidos simplemente porque eran peronistas. Antes de contarte sobre la ciudad infantil, tengo que agradecer tu presencia y tu acompañamiento. Si querés seguir ayudándome a bucear, podés hacerlo con tu aporte en la cuenta de Mercado Pago, el alias mabaires.mp, o en la cuenta del Banco Provincia mabaires.dni. Muchas gracias. Ahora vayamos a un mundo que muchos creen que no existió. La ciudad infantil Amanda Allen era un lugar casi mágico. Los niños que ingresaban tenían un régimen similar al de los hogares escuelas. Algunos iban diariamente y otros vivían allí. Albergaba niños de entre 2 y 7 años que necesitaban ayuda. La capacidad máxima del hogar era 450 niños, aunque el promedio era de 300 entre residentes y externos.
Fue un instituto modelo, avanzado para su época. La meta era integrar a los niños marginados a la sociedad, prepararlos para la escuela primaria y ayudarlos a integrarse al grupo por medios del juego. Tenía edificios en miniatura, chalets, una plaza con juegos, la escuela, la municipalidad y hasta una iglesia de estilo nórdico que tenía hasta sus vitrós. Había una estación de servicio donde los chicos llegaban con su triciclo jugando a cargar nafta. Había una estación de prefectura donde los que no respetaban las reglas de tránsito tenían que ir a pagar sus multas. Había un banco, una farmacia, verdulería, almacén. En la ciudad infantil todos tenían la posibilidad de ser intendente, banquero, farmacéutico, policía, maestro, pero solo por un día. Se cambiaban los trabajos para que cada niño pudiera cumplir diferentes roles dentro de la comunidad. La ropa de los niños venía de las mejores tiendas de la ciudad de Buenos Aires y se cambiaba cada 4 meses. La construcción de esta maravillosa obra pública se llevó adelante en 5 meses y 20 días. Trabajaron día y noche, y escuchaste bien, 5 meses. El mismo tiempo que lleva dando vueltas en el Congreso el DNU ilegal que viene a quitarte derechos adquiridos. La ciudad infantil fue inaugurada el 14 de julio de 1949. En 1955, los niños residentes fueron desalojados y el establecimiento convertido en un jardín de infantes para los niños de clase media alta del barrio de Belgrano. La ciudad infantil Amanda Allen fue la que inspiró a Walt Disney para hacer Disneylandia, donde hoy la clase media aspiracional corre a dejar sus dólares para enriquecer a una corporación extranjera. En el verano, los niños de los hogares escuela iban a las colonias de vacaciones del Hotel para Niños en Chapadmalal. Ese mismo hotel que hoy un Daniel Scioli, que vivió del peronismo los últimos 40 años, intenta destruirlo. Pero tampoco es la primera vez. En nuestro país, alguien alguna vez puso amor, y donde hubo amor, otros dejaron escombros. Escombros que fueron usados para construir este maldito presente, tanto por los detractores de aquellos que pensaron en el futuro del país, como por los que debían haberlo defendido. El 15 de abril, el Hogar Escuela Eva Perón, el Evita, como lo llaman los vecinos de Esteban Echeverría, cumple 70 años. A duras penas mantiene 2 de sus 3 edificios en pie. Lo hace gracias a la comunidad educativa que nunca bajó los brazos y al intendente Fernando Grey, que hizo refaccionar y reacondicionar el lugar, poniendo fin a décadas de abandono. Allí, una nueva generación recibe el abrazo tibio de un Estado presente, pero no por casualidad. El entonces gobernador Daniel Scioli quería cerrarlo para hacer con sus 94 hectáreas un negocio inmobiliario que engorde aún más sus bolsillos. Fue el pueblo el que se puso de pie y defendió a capa y espada el Hogar Escuela, que hoy sigue iluminando el futuro. Alguien, alguna vez, pensó en un país para todos. Otros siempre pensaron en usar al pueblo como excusa para enriquecerse. Y también hay que decirlo, hubo un pueblo que se puso de pie para defender lo que le correspondía. Hubo amor, y si hubo amor, puede volver a verlo. Ojalá las palabras de Evita se cumplan, y el fuego encendido con el abrazo popular convierta tanta traición en cenizas, para construir sobre ellas, de una vez y para siempre, la patria de los argentinos. Nosotros nos encontramos la próxima aquí, en una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!